El anime comienza mostrándonos a un gran dragón verde abriendo sus ojos al asomarse por la mañana, expande sus alas y da inicio a su vuelo por el alto de los cielos. En la ciudad vemos a la protagonista, Kobayashi, despertando de una larga noche de copas. Debe ir a trabajar a la oficina, así rápidamente comienza a alistarse, mientras que por los cielos de la ciudad está rondando aquel gran dragón. Kobayashi, una vez lista para dirigirse a trabajar, procede a tomar un energizante y salir de su habitación, pero al abrir la puerta se encuentra con un gran dragón que le impide salir. Kobayashi queda perpleja, no saber cómo reaccionar, pero antes de que siquiera pudiera hacer algún movimiento, aquel dragón se convierte en una linda chica. Cuernos, cola, cuerpo y voz de humano. Una linda chica que antes era un gran dragón. Está enfrente de Kobayashi, la cual luego de pensarlo por unos segundos, llega a la conclusión de que probablemente todo sea por falta de sueño. Así que muy amablemente la deja entrar a su habitación. Aquella linda chica se presenta. Su nombre es Toru, y está allí debido a que la noche anterior fue salvada por Kobayashi, y esta le ha ofrecido vivir junto a ella. Kobayashi, muy pensativa, no recuerda lo que ha pasado. Le parece muy extraño, y más porque según su criterio todo es un sueño. Sin embargo, decide preguntar dónde se conocieron. Toru alegremente le informa que en la montaña, y es ahí cuando Kobayashi comienza a recordar muy vagamente. Se encontraba borracha caminando por la montaña, cuando visualizó a un dragón con una espada clavada en él. Hay un lapso de recuerdos muy difusos, para luego recordar claramente como mientras tomaban unas copas, Kobayashi invita a la chica dragón a su casa. Kobayashi confiesa que lo recuerda pero no del todo. Aún así no puede aceptarla en su hogar. Sabe lo que dijo, pero estaba bajo los efectos del alcohol, así que lo lamenta. El sentimiento de culpabilidad se apodera de Kobayashi. No puede recibir a Toru en su hogar, se lo deja muy en claro, y con esto Toru, muy triste, procede a retirarse. Kobayashi está completamente consciente de que es su culpa, así que reconsidera las cosas y decide darse la oportunidad de vivir junto a alguien. Toru, muy feliz, en forma de agradecimiento decide llevarla al trabajo en su forma de dragón, pues ahora se ha convertido en su sirviente personal. Esta experiencia es muy placentera y a la vez traumante para Kobayashi. Su cadera en pleno viaje comenzó a dolerle, así que prometió nunca más subirse en ella. Cae la noche y Kobayashi decide probar las habilidades y conocimientos de Toru en cuanto a los quehaceres del hogar. Realizan varias pruebas. Kobayashi le explica un poco lo que debe hacer y le da la oportunidad para que lo realice a su modo. Entre más tareas intentaba hacer, más convencida estaba Kobayashi de que su decisión no fue buena idea. Es muy evidente que Toru no sabe nada acerca de los quehaceres, así que por ahora debe encargarse de proteger la habitación mientras Kobayashi está en el trabajo, como un dragón cuidando su castillo. Al día siguiente, es hora de ir a trabajar, por lo cual Kobayashi debe irse. Le explica a Toru una última cosa, que es utilizar el teléfono, y se despide. Toru no sabe cómo proteger su nuevo hogar, así que con ayuda de su magia, llama a uno de sus compañeros para que le explique qué debe hacer, y recibe indicaciones muy drásticas. Unos ladrones intentan infiltrarse en la habitación de Kobayashi, ya que saben su horario de trabajo, pero para su sorpresa, al abrir la puerta se encuentran con un gran dragón, y huyen despavoridos. Días después, Kobayashi continúa trabajando duramente, y a la hora de salir, es invitada a beber por uno de sus compañeros llamado Makoto. Salen de la oficina. Kobayashi escucha cómo unas personas le hablan a la policía sobre un dragón en una habitación, pero no les presta mucha atención. Se encuentran a Toru. Esta, al ver a Kobayashi con un hombre, cree que Makoto la intenta seducir, así que hará hasta lo imposible para evitarlo. Llegan al bar y sin perder tiempo, Kobayashi y Makoto comienzan a beber mientras hablan del trabajo. La conversación es muy profunda para Toru, y esta, sin saber qué hacer, decide demostrarle a Makoto con acciones lo cercanas que estas son. La noche avanza al igual que el alcohol en el cuerpo de Kobayashi. Esta se encuentra borracha y de lo único que habla es de sirvientas. Critica la improvisada vestimenta de Toru junto a Makoto y cae completamente rendida. Al día siguiente, Toru se encarga de los quehaceres del hogar, debido a que Kobayashi ha ensuciado su uniforme con alcohol. Limpia toda la ropa con métodos no convencionales, utilizando su saliva como removedor de manchas, lo que es antihigiénico para Kobayashi. Antes de irse a trabajar, Kobayashi le enseña a Toru a utilizar el internet para que aprenda debidamente la higiene humana. Luego de unas horas, el cielo está oscureciendo por nubes de lluvia, así que Toru, para que la ropa pueda secarse, utiliza su aliento de dragón y dispersa las nubes, lo que atrae la atención de la ciudad. Al salir del trabajo, Kobayashi encuentra a Toru haciendo sus deberes y decide regalarle una muda de ropa, ya que se percató de que ésta utilizaba la misma todos los días. Estas prendas realmente son parte de sus escamas, pero con mucha alegría Toru acepta el regalo. Caen las altas horas de la noche y es hora de descansar. Kobayashi se acuesta en su cama y Toru la sigue para dormir juntas. Luego de unas horas, Toru se encuentra soñando con su pasado, las batallas contra humanos y todas las heridas que sufrió. Se levanta asustada y Kobayashi la tranquiliza amablemente. Llega la hora de almuerzo y Toru intenta cocinar, pero debido al bajo fuego, intenta apresurar la cocción con sus llamas y termina quemando todos los alimentos. Kobayashi junto a Toru salen al supermercado para comprar los alimentos necesarios para realizar la comida. Ambas se dirigen por caminos diferentes. Toru compra en el bazar y Kobayashi en el supermercado. Debido a que nunca ha visto comprar a Toru, decide
decide seguirla para observar qué tal le va. Dentro primeramente van a comprar las carnes, y para sorpresa de Kobayashi, el vendedor conoce muy bien a Toru y charlan alegremente. Esto sucede en cada uno de los puestos a los que se dirigen. Toru es muy popular y sorprendentemente extrovertida. Kobayashi queda sorprendida por esto, así que para agradarla, decide comprar un postre haciendo que se emocione. Entran y Kobayashi le da la oportunidad a Toru de elegir el que ella prefiera, pero antes de poder decidir, un grito alerta a ambas. Un bolso ha sido robado. El ladrón huye rápidamente, por lo que Toru, con el permiso de Kobayashi, entra en acción. Se impulsa con sus poderosas piernas de dragón y rápidamente lo atrapa. Todos quedan sin palabras. Kobayashi entra en crisis al pensar que han descubierto a Toru. Corre rápidamente hacia ella, pero la multitud le gana. Es allí cuando se percata de que la están felicitando por su gran hazaña y se relaja. Toma a Toru de la mano y salen del lugar. Ambas confiesan que pasaron temor al no saber cómo reaccionaría la gente, así que deciden tener cuidado la próxima vez. Van de la mano camino a casa, sin percatarse que están siendo observadas por una niña pequeña. Días después, la comida nuevamente se ha acabado, por lo que Toru sale a comprarla mientras Kobayashi descansa. Suena el timbre y al abrir la puerta, Kobayashi nota la presencia de una pequeña niña, que al igual que Toru tiene cuernos y cola. La deja entrar y aquella niña comienza a juzgar muy duramente, ya que cree que Kobayashi ha seducido a Toru. En eso, Toru llega de hacer las compras, nota la presencia de la niña y le explica a Kobayashi que es una conocida llamada Kana. Kana está allí para recuperar a Toru, ya que esta desapareció sin dejar rastro. Pudo localizarla gracias al fuego que lanzó el día nublado y está allí para llevarla a casa. Toru no quiere volver y se lo deja en claro. Es ahí cuando Kobayashi se percata de que probablemente Kana no pueda volver a casa, así que la invita a pasar la noche allí. Al sentirse presionada, Kana revela la verdad. Ha sido expulsada por hacer una broma de mal gusto, así que no puede volver a casa. Kobayashi dice que es mejor que viva con ellas, y es así como a partir de ese momento, Kana se unió a la familia. Pasan los días y Kana recupera su fuerza. Es una niña, por lo que tiene mucha energía, así que Toru decide llevarla a jugar junto a Kobayashi. Van a un campo lejos de la ciudad, y mientras Kobayashi descansa, juegan a las luchas utilizando sus poderes de dragón. Kobayashi se asusta ya que no parece realmente un juego, y las detiene. Les enseña juegos de humanos, y así pasan toda la tarde en tranquilidad. Toru intenta que Kobayashi coma de su cola, pero por más que intenta añadirla a la mayoría de alimentos, esta logra encontrarlos. Luego de sus días de descanso, Kobayashi debe volver a ir a trabajar. Kana no tiene idea de qué es esto, por lo que siente mucha curiosidad y desea ir con ella. Al no poder se entristece, pero Toru, para animarla, decide llevarla a conocer la ciudad. Pasan todo el día conociéndola, van de un extremo al otro, y su día termina visitando el trabajo de Kobayashi. Es de noche. Kobayashi siente la necesidad de ir al baño, pero al bajarse de la cama, se tropieza con Toru y Kana. Los días pasan, y la habitación cada vez es más pequeña para las tres, así que Kobayashi decide que es hora de mudarse. Van a la inmobiliaria y comienzan a buscar un lugar. Terminan decidiendo por un apartamento con azotea, así Toru y Kana tendrán suficiente espacio para jugar. Es hora de preparar la mudanza, pero antes de hacerlo, deben dejar completamente limpia la habitación. Se dividen tareas y comienzan a trabajar. Una vez terminada la limpieza, es hora de empacar. La mayoría de artículos le pertenecen a Kobayashi, pero Toru y Kana están encantadas de ayudar. Mientras empacan, encuentran reliquias, como un álbum de fotos de Kobayashi, tomos de mangas e incluso un conjunto de maid. Toru queda encantada con él y con el permiso de Kobayashi se lo prueba. Le queda perfecto, así que ahora es su nuevo uniforme. Luego de terminar, Kobayashi celebra tomando algunas cervezas y se percata de que la ropa y las toallas quedaron dentro de alguna de las cajas de la mudanza. Al otro día, llegan los encargados, se llevan las cosas para dejarlas en el nuevo apartamento, mientras que Kobayashi, Toru y Kana viajan en auto. Al llegar, Kobayashi da las indicaciones del uso de cada habitación y les entrega las llaves de la habitación que de ahora en adelante compartirán. Se instalan y deciden tomar un baño, pero Kobayashi es la primera en entrar. Pero Toru decide ayudarla a lavarse la espalda. Le confiesa que bañarse en forma de humano no le es tan satisfactorio. Al día siguiente, Kobayashi le tiene una sorpresa a Toru. La lleva a la azotea y en su forma de dragón, con ayuda de una manguera, la baña. Días después, Kobayashi tiene resaca y sus vecinos no dejan de hacer ruidos muy fuertes, por lo que manda a Toru a encargarse de la situación. Ella va puerta por puerta para hablar con los dueños y les indica que por favor bajen la voz. Esto al final desata una pelea entre los afectados debido a que seguían siendo muy ruidosos. Es ahí cuando Kobayashi interviene para resolver la situación. Propone establecer un horario donde no se haga ruido y utilizar tampones. Así la situación se resuelve y todos pueden descansar tranquilamente en sus
sus apartamentos. Toru está sorprendida, no pensó que Kobayashi hiciera algo tan bueno cuando el ruido le molesta principalmente a ella. La verdad es que Kobayashi no quiere llevarse mal con sus nuevos vecinos, así que de vez en cuando no está mal. Kobayashi está en el trabajo y su compañero Makoto le propone salir a beber, pero esto haría que Toru se moleste, así que Kobayashi duda, decide que es mejor hacer una fiesta en su casa, es más tranquilo y así Toru no la regañará. Toru decide invitar a sus conocidos y Kobayashi junto a Makoto se ponen cómodos mientras llegan los demás. Una vez están todos, entran en confianza, rápidamente comienzan a beber, jugar videojuegos, cocinar y charlar, por lo que la noche termina pacíficamente con todos felices. A la mitad de la madrugada, Toru comienza a roncar muy fuerte, impidiendo que Kobayashi pueda dormir tranquilamente. Esta le grita para que se calle y al ver que no funciona, la saca del sofá y la avienta al piso. Kana todos los días ha estado mirando por el balcón cómo los niños van a la escuela y Kobayashi cree que es buena idea inscribirla. Le pregunta directamente y al saber que está entusiasmada de ir, decide ponerse en búsqueda de una. Kana puede que sea un dragón, pero su mentalidad es la de una niña pequeña, así que es normal que quiera este tipo de cosas. Al tener la lista de útiles escolares, van directamente a comprarlos. Kana está muy emocionada, pero al llegar a la librería que recomendó Kobayashi, se entristece. Kana quiere cosas coloridas y bonitas. Al entrar a otra librería y verlas, todo comenzó a brillar. Luego de los útiles, es hora de comprar la mochila. Para sorpresa de Kobayashi, Kana escoge una común de color rojo, encuentra un accesorio y cuando va a entregarlo a Kobayashi, escucha el precio de la mochila y se arrepiente. Ahora solo falta el uniforme, por lo que deben entrar a la tienda escolar a comprar el uniforme, zapatos y accesorios. Toru no entiende el por qué todos los uniformes son iguales. Kobayashi le explica que a las personas no les gusta lo diferente, por eso el uniforme es igual para todos, hombres, mujeres, extranjeros y así. Tanta es la emoción de Kana que termina pasando todo el día con su mochila hasta la hora de dormir. Luego de un rato se arrepiente y lanza al piso para poder descansar tranquilamente. Llega un nuevo día, es el primer día de clases de Kana, por lo que Kobayashi ha mandado a Toru a vigilarla. Kana se presenta amablemente y poco a poco se gana a sus compañeros con su lindura, habilidades y ternura. Demuestra que es inteligente y atlética, por lo que varias niñas se sienten celosas de ellas. Toru ha estado ahí todo el día y está un poco preocupada por Kana, pero sabe que no debe interferir. La niña se enfrenta a Kana, quiere pelear para demostrar quién es mejor, pero esta comienza a llorar haciendo que la niña se disculpe y terminan siendo amigas. Toru recibe a Kana en la salida y mientras se dirigen a casa les da una pequeña charla sobre los humanos y como aunque vivan con ellos no deben ser como ellos. También le explica que no todo se debe solucionar fingiendo lágrimas en los ojos, ya que no siempre funcionarán. Kobayashi llega del trabajo y a la hora de la cena felicita a Kana por su primer día y le da un pequeño regalo, aquel accesorio que había dejado atrás, por lo que Kana se emociona mucho. Toru se pone celosa, también quiere regalos y premios por su arduo trabajo, pero unas palabras bonitas de Kobayashi son más que suficientes para hacerla feliz. Han pasado varios días y Kana llega a casa junto a su amiga a pedir ayuda. Estaban en el parque jugando cuando un grupo de adolescentes casi las golpean con un balón. Kana logró atraparlo, pero su amiga estalló de ira y comenzó a insultarlos hasta que perdieron la paciencia. Comenzaron a discutir fuertemente por quién debería irse del parque y fueron tantos los insultos que todo terminó en una batalla. El que logre ganar en los juegos de quemados tendrá el parque y los demás no podrán volver a venir a jugar. Ese es el acuerdo de la batalla, así que ahora Kana y su amiga deben buscar un equipo que los ayude. Casualmente los amigos de Toru, que han venido regularmente, quisieron participar, por lo que ahora tienen un equipo listo para la batalla. El equipo de Kana fácilmente ganó la batalla, pero no todo terminó ahí. Toru junto a sus amigos quedaron con ganas de seguir jugando, así que con sus habilidades dieron todo de sí para ganar. Quedan destrozados al igual que el parque, pero esto con ayuda de la magia de los dragones se puede solucionar, borrando la memoria de los que vieron tales actos y acomodando el parque a su antiguo estado, así que no hay problema. Todos siguen jugando a los quemados luego de varios días, pero ahora bajo las reglas de Kobayashi. Kana se ha vuelto tan popular entre sus compañeros que sus frases son repetidas por todos, lo que le causa inquietud a la maestra. Toru se ha encargado del desayuno, despide a Kobayashi y Kana se centra en la casa. Se encuentra feliz debido a que Kobayashi no la ha regañado, así que siente que ya se ha acostumbrado un poco a ese estilo de vida. Al haber terminado, decide ir a ver el trabajo de Kobayashi. Es la única cosa que no conoce bien del mundo, así que aunque probablemente la regañen, irá. Llega al edificio y utiliza una de sus 48 habilidades para pasar desapercibida. Mientras explora, consigue el área de trabajo de Kobayashi y comienza a observarla. Ve como el jefe la presiona,
como muchos de los empleados dependen de ella, cómo se esfuerza duramente por cumplir sus tareas y queda totalmente maravillada. Cada hora el jefe viene de nuevo a molestarla, así que Toru, llena de ira, decide molestarlo. Hace que se caiga varias veces para que pase vergüenza y deje de ser tan problemático. A la hora de la salida, Kobayashi se queda en la entrada y llama a Toru en voz alta. Ella se sorprende al saber que de verdad estaba allí. Toru, sorprendida, quiere saber cómo lo supo, pero es solo como un presentimiento. Kobayashi no se molesta en absoluto. Recuerda las palabras que le han dicho en la mañana sobre su cambio de actitud y acepta que ha cambiado gracias a Toru, así que felizmente se van a casa. Al día siguiente, el jefe ha sido despedido por abuso de poder. Al parecer, alguien ha enviado un video con evidencias al superior. Kobayashi sale a comprar los víveres para el hogar y en el camino de regreso se encuentra a uno de sus amigos. Este parece perdido, por lo que decide ayudarlo. Una vez en la casa de Kobayashi, él les cuenta que ha decidido vivir en ese mundo. Solo será temporal, pero quiere aprender. Toru se emociona y se ofrece a ayudarlo. Deben buscar un lugar donde pueda vivir tranquilamente, así que esa es su misión. Van y llega a la inmobiliaria, pero debido a que es un dragón, no posee dinero, así que la misión no va a ser tan fácil como parecía. Vivir en un mundo de humanos siendo un dragón no es fácil si no tienes a alguien que te guíe, así que a Toru se le ocurre una idea. Llegan a la casa de Makoto, tal vez él pueda ayudarlos, así que directamente Toru le pide el favor para que su amigo viva con él, pero estos ya se conocían, así que Makoto acepta alegremente. En su día libre, Kana junto a Toru comienzan a ver la televisión. Allí ven un truco de magia y quieren aprender a hacerlo, ya que si un humano puede, ellas también, pero sus innumerables esfuerzos son en vano. Por más que lo intentan, no pueden lograrlo, y ahí es cuando Kobayashi intenta intervenir. Intenta explicar, pero Kana llega con un libro de entrenamientos, por lo que ahora su atención está en realizar esos rigurosos ejercicios para lograr hacer el truco de magia. Van a una lejana montaña y allí entrenan, pasan rigurosas pruebas y cuando se sienten listas lo vuelven a intentar. El truco de magia no les funcionó, así que Kobayashi les explica que deben hacer las cosas que saben hacer y no intentar ser igual a los demás. Aún así, les enseña el truco de magia para que Toru y Kana estén felices. En la escuela, Kana ha avanzado y ha tocado servir el almuerzo. A su amiga no le gustó el menú de hoy, pero al verla tan linda y saber que le dio un poco más, se lo come todo muy feliz. Kana y su amiga han salido de clases y ella aprovecha esta oportunidad para invitarla a su hogar. Allí también hay una sirvienta, así que les parece buena idea tenerlas a ambas para que hablen de cosas de sirvientas. Toru, al escuchar esto, se emociona. Tiene una rival y está ansiosa de conocerla. Llega el día. Kana, Toru y Kobayashi están frente a la casa de la amiga de Kana. Tocan el timbre y entran. La niña las recibe muy amablemente. Les presenta a su sirvienta y Kobayashi queda totalmente encantada con ella. Tiene un uniforme personalizado que va acorde con su apariencia, lo que hace que se vea como una sirvienta moderna, a diferencia de Toru. Toru está celosa, pero la batalla aún no ha comenzado. Además, la sirvienta llamada Georgie está encantada de conocerla. Ha escuchado muchas cosas de Toru en el distrito comercial, por lo que le hacía ilusión conocerla y hablar de cosas de sirvienta. Kobayashi se emociona, toma a Toru de la mano y la lleva directamente a la habitación de Georgie para hablar del tema. Kana y su amiga están en la otra habitación jugando juegos como Twister y probando videojuegos divertidos. Toru está aburrida, celosa y no sabe cómo entrar en la conversación. Kobayashi y Georgie comenzaron a hablar de temas que no entiende, así que se siente desplazada. Kana y su amiga están divirtiéndose hasta que Kana se pone muy cariñosa de repente. Son interrumpidas por Toru. Está huyendo de Kobayashi y Georgie, ya que quieren que hable de sirvientas cuando no tiene idea de esto. Pasan las horas y de camino a casa hablan de lo bueno del día y cómo Georgie no es realmente una sirvienta, sino la hermana mayor de la amiga de Kana. Días después, llega la amiga de Toru a pedirles ayuda. De ahora en adelante va a vivir en el mundo humano. Tiene con quién vivir, pero hay un malentendido. De camino le explica la situación. Su amo cree que es un demonio y necesita aclararlo. Este se encontraba haciendo una invocación cuando ella se percató de esto y por curiosidad decidió aparecer ante él. Se dirigen a la casa donde ahora vive. No hay nadie, por lo que pueden entrar tranquilamente. Al cabo de unos minutos, llega su amo, un pequeño niño nervioso. Va directamente a su habitación y al verla con otras dos mujeres, se asusta y comienza a regañarla. Ella intenta explicar que realmente no es un demonio y que ha traído a sus amigas para que él pueda comprobarlo. Kobayashi intenta razonar con él, pero es imposible, así que le deja en claro que si ella fuera un demonio y él lo hubiera invocado, por nada estaría en problemas. Así que ella intenta decidir en qué serle útil. Puede darle muchas habilidades o riquezas, pero él rechaza cada una de sus opciones, así que se ve obligada a pagarle con su cuerpo, haciendo que ahora la vean como un sucubo. Días después ha llegado la temporada de lluvias, así que no pueden salir tan a menudo. En eso se preguntan cómo le estará yendo a Makoto y su nuevo compañero. Se dedican a jugar videojuegos, comer y hacer quehaceres diarios. Se lleva muy bien, así no tienen ningún problema. La temporada de lluvias ha terminado, así que Kobayashi decide llevar a Toru y Kana a conocer la playa. Su jefe la obligó a llevar a su hijo, así que debe cuidar de 3 personas ahora. Kana quiere jugar, al igual que Toru, pero Kobayashi y el niño no quieren quemarse, así que no irán al agua. Toru
Toru se emociona al pensar en ponerle bloqueador solar a Kobayashi, pero esta le advierte que si hace algo extraño la despedirá. Kana y Toru juegan a romper la sandía. Rápidamente Kana la encuentra y con su fuerza vuelve añicos la sandía. Deciden ir a nadar. Kobayashi les advierte que no se vayan tan lejos, debido a que es peligroso. Toru le explica que pueden respirar debajo del agua, pero no irán tan lejos. Inician una competencia a ver quién llega más rápido al otro extremo de la playa. Kobayashi da la señal y estas se lanzan a nadar. Arman un alboroto al no contenerse y terminan siendo regañadas por Kobayashi. Es hora de almorzar, por lo que todos se dirigen a la tienda más cercana. Al terminar, van por helado y Kobayashi recuerda a sus padres, ya que cuando era pequeña vino a ese lugar. Toru comienza a tener pequeños recuerdos de las palabras de sus padres, los cuales odian a los humanos, así que le pide con amabilidad a Kobayashi que le hable de su familia. No hay mucho que contar, es solo una familia normal. Kobayashi tuvo una vida normal hasta que conoció a Toru. Toru al escucharlo se pregunta el cómo alguien normal pudo aceptarla, y si ella pudo, los demás humanos también lo harán. Kobayashi se percata de que Toru no está bien y le complace uno de sus caprichos. Le pide dejarse montar. El humor de Toru cambia rápidamente y todos se van sobre ella lo más alejado de la humanidad que pueden. Allí se sumergen, pescan y juegan. Mientras esto pasa, Kobayashi aprovecha de preguntarle a Toru sobre sus padres y su hogar. Ella puede extrañarlos, pero no volverá. La consideran extraña, así que es feliz junto a Kobayashi. Luego de eso deciden irse y así culmina su día en la playa. Luego de varios días son llamadas por Makoto. Necesita su ayuda. Dos de sus ayudantes se han desmayado y no tiene quien haga los cobres y ordena a las personas. Kobayashi junto a Toru van a ayudarlo. No pueden llevar a Kana ya que a donde van verá cosas que no son para niños. Una convención no se toma a la ligera. Kobayashi se encarga de los cobros, mientras que Toru de la fila. Esta queda asombrada por la cantidad de gente que hay reunida. Todos en orden sin ninguna presión. Es algo que Toru no había visto. El sol está muy fuerte, ya no tiene agua y está cansada, por lo que comienza a admirar a los humanos que hacen ese trabajo. Alguien se le acerca para tomarle algunas fotografías, ya que creen que está haciendo cosplay, pero al verla ocupada deciden intentarlo luego. Makoto llega con agua y le da un descanso. Todo esto mientras Kana está en casa jugando con algunas cosas que Kobayashi le ha preparado. Toru aprovecha su descanso para ir a ver a su amigo, pero este parece un fantasma por lo agobiado que está. Kobayashi lleva a Toru a ver los cosplays. Hay muchas personas disfrazadas, pero también hay monstruos entre ellos. Aprovechan la oportunidad para ser ellos mismos sin ser juzgados, lo que causa inquietud a Toru. Le pide a Kobayashi dejarla tomar su forma real, con cuernos y cola. Le da permiso mientras no cause problemas. Toru feliz vuelve a ser ella, y en ese momento le llega una ola de fotógrafos, entre ellos aquel que le prometió que volvería. Toru aprovecha para preguntarle cuál es la magia que atrae a todos a ese lugar. Él solo le dice que es algo que se encuentra en este mundo, pero no tiene explicación. Toru muy felizmente lo comprende y sigue con lo de las fotografías. Ha terminado el día, todo ha salido muy bien, y aunque Toru no pudo llegar para volver a ayudarlos, Makoto y Kobayashi lo manejaron bien. Kana tiene una excursión para la próxima semana, así que le pide a Kobayashi que le haga una lonchera. Toru interviene y dice que ella lo hará, es mejor en esas cosas. Esto ofende a Kobayashi y se desata una pelea de 3 rondas por ver quién es la mejor haciendo loncheras. Preparan el escenario, el jurado y los utensilios. Los jueces dan las instrucciones y la orden de empezar a cocinar. Primero un aperitivo, deben ir al bazar a buscar lo que necesitan. Toru toma todo tipo de cosas mientras que Kobayashi solo toma 2 tomates cherry. Presentan el plato, Toru una ensalada, Kobayashi 2 tomates. El jurado toma la decisión y la ganadora es Kobayashi, ya que la lonchera es pequeña y mucha cantidad de comida no es rentable. Segundo desafío, carnes. Kobayashi prepara tostadas con huevo, mientras que Toru una hamburguesa. Por decisión de Kana, gana la hamburguesa. Tercer desafío, el postre. Toru va con todo, mientras que Kobayashi elige una gelatina. La ganadora es Kobayashi, ya que Toru trajo un artículo de otro mundo y eso no es posible. Todos están asombrados porque estas dos amigas peleen, pero es algo normal cuando se tratan como iguales. Después de todo, es hora de la cena. Toru cocina y luego de disfrutar sus platillos, una luz llega y destruye el interior del apartamento. Es una dragona llamada Elma. Está allí para llevarse a Toru de regreso. Kana habla de la relación entre esas dos. Nunca se han llevado bien, por lo que verlas pelear es normal. No todos los dragones se llevan bien. Sus poderes son casi idénticos, pero el mundo está dividido en facciones y existen rivalidades entre ellos. Toru hace un movimiento y la envía a otro continente. Al día siguiente, Elma vuelve sin fuerzas desafiando a Toru. Kobayashi ve su hambre y le da un pan de leche. Esta al probarlo queda encantada y Toru le ofrece un trato. Le entregan la bolsa completa si se va, y es justo lo que Elma hace. Días después, en la oficina aparece Elma como una nueva empleada. Kobayashi está extrañada y sabe que Elma no tiene idea de la tecnología, así que le enseña pacientemente. Todos los días al salir del trabajo se reúnen camino a casa. Elma no tiene suficiente poder mágico como para volver, así que debe arreglárselas para poder comer y subsistir. Llega el día de descanso y Toru está impaciente y celosa. Sabe que Elma está viendo a Kobayashi y no va a permitirlo. En eso tocan el timbre. Es Elma, quien va a agradecer a Kobayashi con un amuleto hecho a mano. Toru está celosa y le envía con su poder muy lejos. Ella le explica que siente que no le dan el amor y la recompensa que merece.
agradece. Kobayashi la entiende, pero no está acostumbrada a que la quiera, por lo que no sabe qué hacer, así que si Toru necesita algo debe decirlo para que así ella pueda entenderlo. Es el festival deportivo de Kana, así que la muestra les da una información para que se la hagan llegar a sus padres, pero Kobayashi ese día no puede asistir. Kana se molesta, quiere que Kobayashi vaya a su festival, pero esta no lo entiende. Sus padres nunca asistieron, así que no le ve la importancia. Toru le explica que Kana la ve como su madre, por eso la instancia en que vaya. Nunca le dieron la atención que merecía, así que probablemente quiere que Kobayashi la mime. En el trabajo, Kobayashi no deja de pensar en esto, si es buena idea ir o no. Se lo comenta a Makoto, y él le explica que si quiere ir debería hacerlo, ya que es algo que aunque se repita es importante. Kana le pide a Toru que le dé su habilidad para que no la detecten, y va al trabajo de Kobayashi solo a observar. Cuando Kobayashi vuelve a casa, Kana, muy triste y nerviosa, le explica que no debe ir si no puede, ya que sabe que tiene trabajo duro. Kobayashi siente culpa, sabe que debe ir y toma la decisión de hacerlo, por lo que llegará más tarde a casa. Pasan los días y Kobayashi y Kana se esfuerzan duramente. Makoto decide ayudarla para que pueda ir más tranquila, así que ambos se ponen a trabajar. Un día antes, Kobayashi le informa a Kana que irá. Esta se emociona tanto que la abraza y comienza a llorar de alegría. Llega el día del festival y Toru junto a Kobayashi animan alegremente a Kana. Pierden algunos juegos quedando de cuarto lugar. Allí también se encuentra la amiga de Toru, junto a su amo que va a quinto grado. Es hora de almorzar y Toru preparó un rico almuerzo para las 3. Kana está muy feliz al probar deliciosa comida junto a sus seres queridos. Termina el descanso y continúan los juegos. Kana promete esforzarse para darle la vuelta a la puntuación y ganar. Su clase gana el saltar la cuerda, el tirar de la cuerda, así como muchos otros juegos, logrando quedar de segundo lugar. Falta un solo juego para que todo acabe, es el de relevos, y Kana es la última corredora. Van a la par de segundo lugar luchando por el primero. Una de las corredores tiene la complicación y ahora todo depende de Kana. Da su máximo esfuerzo y logra llegar de primera, dándole la victoria a su clase. Al final del día, Kana se reúne con Kobayashi y Toru. Estas la felicitan y le dan muchos premios. Kana les da las gracias por venir y preparar tan deliciosa comida. Está muy feliz y aunque no lo ha dado todo, se siente satisfecha por haberlo hecho en equipo. Ha llegado la Navidad. Para Kana es algo sorprendente. Para Toru, algo que no es de mucha relevancia. No está del todo de acuerdo de celebrar el nacimiento de alguien. Aún así se debe apreciar todos los momentos, por lo que si Kobayashi lo pide lo celebrará con mucho entusiasmo. Ambas se dirigen al bazar a comprar la comida para estas fechas. Toru se acerca a uno de los vendedores y se percata de que ha lastimado a una de sus piernas. Rápidamente se preocupa y le pregunta qué ha pasado. Este le cuenta que sufrió un pequeño accidente mientras practicaba para la presentación de Navidad y ahora que no puede hacerlo se siente decepcionado. En eso se le ocurre la idea de que Toru podría hacerlo por él. Es considerada una persona muy alegre y es influyente en el bazar, así que nadie se opondrá. Toru se emociona y acepta. Le cuenta rápidamente a Kobayashi, pero esta no puede ayudarla debido a su trabajo, así que tendrá que hacerlo sola. Toru llama a todos sus amigos para que la ayuden en esta tarea. Intentan decidir qué hacer. Algunos proponen competencia de comida, otros carreras, juegos de videos y cosas así, pero se necesita algo con lo que todos participen. La amiga de Kana propone realizar una obra de teatro. Todos pueden participar y es algo que a la gente le gusta. En cuanto a qué podrían dramatizar, una opción es la historia de la niña y los fósforos, una historia muy conocida. Todos los dragones presentes no la conocen, así que para que la entiendan comienzan a contarla. Hace mucho tiempo existía una niña pobre que vendía fósforos bajo la nieve. Debido al frío encendió uno y pudo ver en él todo tipo de comidas deliciosas. Encendió otro y vio muchos de sus anhelos cumplidos, así que siguió y siguió hasta que pudo ver a su abuela. Cuando quedaba el último fósforo, la niña lo encendió y subió al cielo junto con su amada abuela. Esta historia es un poco triste, pero es apta para realizarla, así que es una buena propuesta. Uno de ellos se proclama director y comienza las audiciones para ver quién será la protagonista. Para él nadie lo hace bien, así que lo sacan y buscan a otro director. En este caso utilizan a un niño como protagonista, pero está tan avergonzado que no puede actuar. Al final deciden que Kana será la mejor opción para ser la protagonista, así que la ponen a enseñar todos los días como si fuera de verdad aquella niña. Kobayashi llega del trabajo y encuentra a Kana vendiendo fósforos. Le parece muy tierna y extrañada pregunta el por qué. Toru le cuenta lo que van a hacer y como Kana es la protagonista, así que solo está practicando. Kobayashi va a darse un baño mientras Toru prepara la comida y Kana practica. En eso llega una llamada. Es su antiguo director quien sigue dándole vueltas al guión. Toru le cuelga y sigue en lo suyo. Kana se percata de que en esta casa no hay chimenea, por lo que Santa no podrá llegar a dejarle juguetes. Toru decide intervenir y en su habitación crea una chimenea para Kana. Al día siguiente es hora de ensayar. Elma es la nueva directora, pero ninguno de los actores se ajusta al guión, así que es hora de hacer algunos cambios. Llegan a la conclusión de que es mejor hacer una obra divertida, por lo que intentan mezclar mitos y leyendas. Kana sigue esperando a Santa y cada vez más pone avisos para que él sepa dónde se encuentra. Llega el día de la obra. Kobayashi junto a Makoto llegan a tiempo para verlo y la amiga de Kana es quien da inicio a todo. La historia comienza como estaba planeado. La chica de los fósforos hace presencia, pero alguien más la acompaña. Es un hombre que vende sombreros para salvar a su esposa. Ambos ayudan mutuamente y queman un sombrero. Al hacerlo del humo, aparece un demonio
Toru, quien les dará poderes para cumplir sus deseos. Los convierte en brujas y les da una sola varita mágica, así que deberán luchar por ella para poder cumplir sus anhelos. Antes de que comiencen a luchar, aparece un hada. Esta les indica que están siendo engañados por el demonio, así que el hada lucha fuertemente para vencerlo. Las dos brujas ahora deben erradicar el mal, por lo que ahora toman la varita y lanzan un hechizo para destruir a las malas personas. Ven fuego y van directamente hacia él. La obra transcurre perfectamente y los ancianos quedan completamente satisfechos. Kobayashi al verlos los felicita por su arduo trabajo y todos se van a celebrar a su casa con una pequeña fiesta, donde juegan, beben y disfrutan de sus compañías. Kobayashi se queda dormida y al despertar ya no hay nadie en la casa. Todos se fueron a celebrar por su parte, así que le pide a Toru hacerla volar para disfrutar del paisaje. Mientras vuelven cae nieve, por lo que será una Navidad blanca. Justo cuando Kobayashi está por poner el regalo de Kana, esta se despierta y se lo impide, así que ahora debe esperar a que se duerma nuevamente para poder colocarlo y salir. Kobayashi junto a Kana y Toru han salido a hacer las compras de fin de año. En la salida hay una atracción que te promete ganar un viaje de aguas termales si te sale la bolita correcta. Toru quiere intentarlo y no se rendirá hasta lograrlo. Las primeras 2 veces ganó pañuelos, pero la tercera era una bolita de color diferente, así que ganó un kotatsu. Kobayashi sale de un día de trabajo agotador. Llega a casa y va directamente al kotatsu junto con Kana y Toru. Todas están agradecidas por tenerlo, ya que les es de mucha ayuda. Kobayashi tiene muchos días libres, así que debe aprovecharlos para descansar. Toru, emocionada por las comidas de fin de año, ha comprado muchos utensilios especiales, todo para hacer una comida digna de una buena sirviente. Los días van pasando poco a poco, todos están haciendo sus tareas y preparativos para celebrar el año nuevo como se debe. Toru ha estado cocinando, mientras Kana y Kobayashi se relajan, aunque de vez en cuando Toru se une a ellas. Es 30 de diciembre y tocan la puerta. Toru siente que algo se le olvida pero no lo recuerda. Va a abrir la puerta y es su vecina, quien le entrega una porción de papas, ya que ha hecho muchas. Toru le devuelve el favor entregándole un poco de la comida que ha hecho. Se pone comida de nuevo y tocan el timbre. Es otro de sus vecinos. Este le entrega mandarinas dulces, ya que le han traído muchas. Toru le devuelve el favor dándole de su comida. Espera unos minutos antes de volver a ponerse cómoda, ya que es probable que vuelvan a tocar la puerta. Como no lo hacen, se sienta y en eso suena de nuevo el timbre. Es su vecina quien le regala una figura de gallo. Es el animal del próximo año. Toru le devuelve el favor con un poco de su comida. Kana no entiende lo de los animales, así que Kobayashi intenta explicarle, pero no recuerda el orden. Para su sorpresa, Toru sí, y es así como se lo explica de manera que ésta pueda entender. Llega el 31 de diciembre. Mientras cenan, Kana le pide a Kobayashi que la ayude con su kimono. Se lo prestó su amiga para que vayan al juego. Una vez lista, Kobayashi le pregunta a Toru, ¿quiere uno ella también? Tiene otro extra, así que no le vendría mal. Una vez listas, salen y se reúnen con la amiga de Kana y todos los demás, así que se van juntos a comer un poco de comida del lugar. Mientras todos se divierten comiendo, jugando y pasándola bien, el tiempo se fue muy rápido. Pronto faltaban 5 para año nuevo, así que todos se pusieron a contar en cuenta regresiva. Llega el año nuevo y todos comienzan a gritar alegremente, especialmente Toru, quien se alegra por estar junto a Kobayashi. Toru propone que todos vayan a comer a la casa y terminar de pasar el día allá juntos y eso hacen. Comen y duermen una siesta juntos. Kobayashi se levanta justo para ver el primer amanecer del año. Aprovecha para levantar a todos y así verlo juntos. Todos se van a casa y los días transcurren como de costumbre. Kana debe hacer su primera tarea del año y escribe muy alegremente kotatsu. En eso llega una llamada al celular de Kobayashi. Es su madre, por lo que se retira un momento para atender el teléfono. Contesta alegremente y hablan un poco. Kobayashi le cuenta lo bien que le ha ido, como todo marcha perfectamente y que ahora lo está pasando muy bien con todos sus amigos. Luego de la llamada, Toru le pregunta si no va a ir a ver a sus padres. Kobayashi le explica que no lo hará. Todas las familias son diferentes y es su tradición pasar los primeros días del año en su habitación, así que por eso no debe preocuparse. Más bien Toru debería ir a visitar a sus padres, cosa que no hará porque considera que Kobayashi es su verdadera familia. La Navidad ha pasado y todos han vuelto a sus rutinas. Kobayashi al trabajo, Kana a la escuela y Toru a los deberes del hogar. El ambiente es muy agradable y acogedor. Kobayashi decide que hoy se cenará lo que Toru decida, ya que muy pocas veces se come lo que a ella le provoque. Una vez decidió todo, ambas se marchan y Toru pasa el día encargándose de la limpieza, barre y quita todo el polvo, lava la ropa y no deja ni una pizca de suciedad. Mientras hace eso llega un paquete. Es probable la almohada para la cadera de Kobayashi, así que firma y lo deja en su habitación. Sigue con sus quehaceres y ahora va a preparar la cena. Todo debe quedar delicioso para agradar a Kobayashi. Está listo, lo prueba y sabe de manera corriente, así que lo descarta. Quiere preparar algo delicioso, pensar en ponerle un poco de su cola, pero si lo hace Kobayashi no lo comerá. Llega una de sus amigas a visitarla, toman té y charlan alegremente. Luego ella se retira y Toru sigue con la preparación de la comida. Probablemente deba intentarlo de nuevo con otros ingredientes, así que va rápidamente al bazar para comprar productos de calidad que le den mejor sazón. Llega a la carnicería y saluda alegremente al vendedor. Lo que desea comprar excede el presupuesto, así que debe pensar en otra cosa. Intenta que el vendedor le dé un descuento, pero es imposible, así que se va triste pensando en qué hacer ahora. No piensa rendirse ya que Kobayashi le encargó que quedara rico, y eso es lo que hará. Viaja a su mundo y trae ingredientes de allá para realizar la cena. En eso llega Kana y al ver todo eso queda asombrado.
asombrada. Hay ingredientes muy raros que si Kobayashi los ve probablemente no quiera comerlo, así que debe asegurarse de hacerlo bien. Kobayashi sale del trabajo y comienza a recordar la primera vez que Toru le preparó una deliciosa cena. Mientras recuerda, se queda dormida y comienza a soñar con lo que pasó el día que se conocieron. Ese día su antiguo jefe la sobreexplotó, causándole mucho estrés y fatiga, así que decidió ir a beber unas copas para olvidarse de todo. Cayó la noche y borracha subió al tren. Estaban tan concentrados en su bebida que se pasó de parada. Terminó en el bosque con una botella en la mano, borracha y sin saber a dónde ir. Mientras caminaba se topó con un dragón herido. No sintió miedo, solo comenzó a reírse a carcajadas, lo que le causó asombro al dragón. El dragón intentó ahuyentarla, pero esta corrió a abrazarlo. Vio la espada clavada en su pierna y decidió sanarla. El dragón le advirtió que podría morir si tocaba la espada de Dios, pero Kobayashi no le hizo cosa y con todas sus fuerzas logró sacarla. Luego de eso comenzaron a charlar sobre las injusticias de la vida, como ambas están solas y deben dar lo mejor de sí para salir adelante. Kobayashi insiste en que Toru debe beber con ella, así que la hace convertir en humana para que pueda hacerlo y así seguir hablando y bebiendo juntas. Pasan horas y horas hablando sobre la vida, hasta que Kobayashi le invita a ir a vivir a su casa, ya que no tiene otro lugar a donde ir, para luego volverse loca hablando de sirvientas, sus trajes y cómo hacen todo de manera excelente. Kobayashi despierta de su sueño justo en su estación, baja y va directamente a casa. Siente que ha soñado algo importante pero no lo recuerda. Al llegar a casa, Kobayashi la recibe con una gran sonrisa en su cara junto a Kana, quien le informa que ha ayudado a la hora de hacer la cena. Kobayashi ve los huevos extrañamente grandes y se da cuenta que hay algo raro, pero aún así se come todo ya que estaba muy rico. Makoto llega a casa mientras su compañero de habitación está jugando. Él se percató de que estaba lloviendo y le dejó una toalla y una muda de ropa a mano, todo para que él rápidamente pueda llegar a jugar con él. Kobayashi de pronto tiene una duda. Toru en todos sus años de vida nunca llegó a conocer a un humano. Toru le confiesa que sí. Hace muchos años, cuando se encontraba vagando por el mundo buscando un hogar, llegó a unas ruinas. Allí estaba una pequeña niña, la cual no sentía miedo al verla, más bien era muy simpática. Había robado a un noble y debido a eso estaba siendo perseguida, así que debe ocultarse porque si es encontrada la matarán. Toru la amenazó, diciendo que debía irse o la mataría, pero aquella niña no le hizo caso, más bien se reía de sus palabras. No sentía miedo, de alguna forma sabía que no le haría daño, así que se quedó junto a aquel gran dragón. Toru no se fue del lugar no porque no podía, sino por orgullo a no dejarse domar por un humano. Esa niña le hacía muchas preguntas, estaba intrigada por cómo se siente ser un dragón y si sintiéndolo tendría libertad. Toru nunca pensó en la libertad, si era realmente feliz o no, ya que desde que nació le impusieron un camino y nunca dudó en seguirlo. Los días pasaron y siguieron charlando amablemente, hasta que llegó el día de la despedida. Aquella niña iba al sur, a buscar una mejor vida. Antes de irse le dio las gracias por escucharla y acompañarla, y así fue como esa experiencia cambió completamente la vida de Toru. Por los cielos está rondando un dragón, mientras Kana, Kobayashi y Toru están tomando el desayuno. Es día de descanso, así que Kobayashi no quiere tener dolores de cabeza. Kana irá a jugar con su amiga, así que Toru hará lo posible por dejarla descansar. Una vez Kana está con su amiga, comienzan a observar las flores. Tienen un libro sobre las especies, por lo que las identifican mientras se divierten. Toru hace café para relajar a Kobayashi y decide ir de compras para darle un momento a solas. Antes de irse, le pregunta si desea cenar algo, y al saberlo se retira sin más. Kobayashi disfruta su monto a solas, mientras que Toru va por la calle viendo las noticias y pensando en todo lo que debe comprar. En eso, su yo misma convertida en dragón comienza a hablarle. ¿Cuánto tiempo mantendrás esta farsa? Eres un dragón, no una sirvienta. Debes volver a casa. Todos estos pensamientos hacen que Toru entre en desesperación, y cuando logra calmarse, ve que su padre está delante de ella para llevarla a casa. Con su magia la atrapa sin siquiera dejarla decir algo, y se la lleva al otro mundo. Todos, incluyendo a Kana, sintieron la presencia de aquel dragón. Kana desde los cielos vio cómo se llevaban a Toru, y rápidamente va donde Kobayashi a informarle lo sucedido. Kobayashi queda sorprendida, no sabe qué hacer al saber que lo más probable es que Toru no vuelva, así que lo toma con calma y decide seguir con su vida. Al día siguiente todo es un desastre con Toru. Kobayashi despierta a Kana tarde, no tiene listo el desayuno, se quema con el café y llega tarde al trabajo. En él no puede concentrarse, comete errores básicos y le llaman la atención por ello. Makoto se da cuenta y le pregunta qué ha pasado. Al saberlo lo siente mucho y entiende el por qué Kobayashi ha estado actuando raro. Llega la noche, Kobayashi llega a casa y lleva comida instantánea para cenar junto a Kana. El día terminó y al día siguiente la misma rutina. Kobayashi aún no puede acostumbrarse a estar sin Toru. La vida no es la misma, es más triste sin ella. Kobayashi no es la misma. Kana está triste y no sabe qué hacer. Todo es un desastre y entre más días pasan, las cosas empeoran considerablemente. Todos extrañan a Toru, se lamentan su partida y piensan en qué hacer para traerla de vuelta. Kobayashi está destruida y en eso escucha el timbre. Abre la puerta y es Toru. Ha vuelto. Kobayashi se sorprende. No puede creerlo, pero es cierto. Es Toru. Ha vuelto y esta vez para quedarse. Cuando está a punto de pasar un remolino, oscurece el cielo. Es el padre de Toru quien está ahí para reprenderla. Ella no puede vivir en el mundo humano. Es en contra de las reglas interferir y ella más que todos lo tiene prohibido. Toru no piensa regresar, así que hará hasta lo imposible para quedarse. Su padre la reprende y amenaza. Si no vuelve, va a sufrir mucho en ese mundo cuando los seres que ama ya no estén. Debe volver. Toru duda, pero no quiere
quiere volver y se lo dice claramente a su padre. Este por ira lanza un pequeño rayo a los lentes de Kobayashi, tumbándola al suelo y dejándola temblando del miedo. No debe interferir entre Toru y su padre, pero el miedo que siente ahora no es tan grande como la soledad que sentía cuando Toru no estaba, así que no dejará que se vaya. Se levanta y la toma del brazo. Le dice claramente al padre de Toru que ella no se irá, no puede interferir en los sucesos de ese mundo, así que no puede matarla, y mientras ella viva, Toru estará a su lado. Su padre no la atacará, así que deberán luchar y el ganador hará lo que quiera. Toru va y se despide de Kobayashi. Kobayashi monta a Kana y se dirigen al lugar de la pelea. Esto se está saliendo de control, y antes de que den un golpe decisivo, Kobayashi interfiere. Padre e hija no deberían estar peleando de esa manera. Toru quiere ser feliz, y es el deber de su padre confiar en su hija. Le guste o no, la confianza es un acto de amor, así que si de verdad ama a su hija, debe dejarla ir y ser feliz. Esto no lo convence, pero decide retirarse por ahora. Espera que Toru sea feliz y le desea lo mejor. Toru se lanza a Kobayashi junto a Kana. Está muy feliz, y esto significa que podrán vivir tranquilamente hasta el final de sus días. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra dragona en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.